Durante la escala en Cumas, Cayeta, la anciana nodriza de Eneas, muere y es enterrada en un cabo cercano que lleva su nombre. Los troyanos navegan entonces hacia el norte, pasando por la isla de la hechicera Circe. Al amanecer del día siguiente, llegan a la desembocadura del río Tíber y atracan. Es en este punto crucial de la narración el comienzo de la segunda mitad de la epopeya, que abordará la fase italiana de las aventuras de Eneas. Virgilio invoca de nuevo a Erato, la musa de la poesía, cuya ayuda busca para contar el resto de su historia. Ahora Virgilio presenta al rey latino de Lacio, descendiente del dios Saturno. Latino y su esposa, Amata, tienen una hija llamada Lavinia. Es la única superviviente que está en edad de casarse y tiene numerosos pretendientes, entre ellos Turno, el líder de la tribu Rútula. Justo cuando los troyanos llegan a su tierra, Latino se entera por el oráculo de su difunto padre que debe buscar un esposo extranjero para Lavinia, elegido entre extranjeros que se casarán con su propio pueblo, los latinos, y tendrán descendientes que conquistarán el mundo. Mientras tanto, a las orillas del Tíber, los troyanos se dan un festín con frutas y verduras recién cosechadas. Usan tortas de trigo duro como bandejas para amontonar la comida. Una vez consumidas, parten y comen las bandejas de trigo. La profecía de que se asentarían en el lugar donde el hambre los obligaba a devorar sus mesas se ha cumplido. Pero esta predicción, por cierto, no fue hecha por Anquises, a quien Virgilio le atribuye aquí, sino por la Arpía Seleno, en el libro tercero. Una discrepancia que Virgilio sin duda habría corregido de haber vivido para revisar la Eneida. A la mañana siguiente, Eneas envía 100 hombres con regalos como embajadores a Latino, con la esperanza de ganarse su favor. Entonces, comienza a trazar los planes para su nueva ciudad, y así Latino recibe con entusiasmo a los enviados, pues cree que los troyanos deben ser los extranjeros mencionados en la profecía del oráculo, ofreciendo a Lavinia como esposa a Eneas, a quien dice desear conocer. Envía a los troyanos de vuelta a su líder con sus propios regalos. Al enterarse de este giro de los acontecimientos, Juno vuelve a enfurecerse y jura hacer todo lo posible para impedir el destino, que, sin embargo, sabe que debe cumplirse: el matrimonio de Eneas y Lavinia y el asentamiento de los troyanos en el Lacio. Empeñada en hacer travesuras, recluta la ayuda del furioso Alecto, a quien comanda para fomentar la guerra entre los troyanos y latinos. Alecto acude primero a la reina Amata, quien favorece a Turno como su futuro yerno y se opone tenazmente a la elección de Eneas por parte de su esposo, incitando a la reina así a describir a Eneas a Latino con los términos más crueles. Amata le recuerda al rey que su elegido, Turno, también es extranjero de nacimiento. Al ser sus antepasados griegos, cumple con el requisito del oráculo. Y Latino, sin embargo, permanece impasible, enfureciendo a Amata hasta el punto de que oculta a Lavinia. Después, disfrazado de anciana, Alecto visita a Turno y le dice que debe defender su derecho a casarse con Lavinia, atacando a los troyanos. Cuando Turno no la toma en serio, pensando que simplemente es una insensata por la edad, y Alecto, sin titubear 2 veces, se le presenta como la furia que realmente es, y responde preparando a su ejército para la lucha. Después Alecto vuelve entonces hacia los troyanos acampados junto al río Tíber e incita al desprevenido Ascanio a herir al ciervo mascota de una familia de Lacio, incitando así a sus dueños y a la población de Lacio a tomar represalias. Y así comienzan las hostilidades y pronto hay bajas. La diosa Juno, satisfecha con las travesuras de Alecto, aplaca la furia
Los súbditos de Latino exigen batalla, pero Latino se opone a esta guerra contra el pueblo de Eneas y se retira a su palacio. La diosa Juno toma el mando de inmediato, abriendo personalmente las puertas gemelas del templo de Marte, que es un ritual que simboliza la guerra. En cuanto al análisis, notamos que Virgilio concluye el libro 7 con otra invocación a la musa en busca de inspiración y con una lista de los líderes que con sus guerreros vienen de todo el Lacio para luchar contra los troyanos. La primera mitad de la Eneida, con su gran variedad de incidentes, probablemente resulte más interesante para los lectores modernos que la segunda mitad, con sus descripciones a veces irrepetitivas, con largas batallas y derramamiento de sangre. Sin embargo, Virgilio esperaba que sus contemporáneos consideraran la campaña troyana en Italia más significativa que el relato de las andanzas de Eneas. Trata nada menos que del establecimiento de los troyanos en el Lacio, sede de la futura Roma, y de la unión definitiva de las razas troyanas y latinas. Los legendarios troyanos, como Júpiter le asegura a Juno al final de la Eneida, serán absorbidos por la raza latina que existía antes de su llegada al suelo italiano. El anuncio de Júpiter a Juno pretende reconciliar con la presencia troyana y hacerla hospitalaria hacia la futura Roma. También es una forma de explicar la ausencia total de cualquier evidencia sólida, por ejemplo, rastros de una lengua, de la existencia histórica real de los troyanos. Aquí podemos notar que Eneas y sus compañeros guerreros son de hecho romanos disfrazados. En el mundo imaginario del poema épico, representan todas las virtudes admiradas por los romanos, de quienes junto con los latinos nativos supuestamente son los antepasados. Además, están envueltos en la gloria homérica que les otorga su figura en la Ilíada de Homero, donde el propio Eneas es un héroe. Y es así que, derrotados por los griegos en la guerra de Troya, los troyanos serán los vencedores en la guerra que ahora deben librar en Italia para preparar el camino del establecimiento de Roma, una segunda Troya. Por otra parte, el rey latino, quien reconoce desde el principio la misión divinamente ordenada de los troyanos, está a favor de que Eneas se case con su hija Lavinia. Virgilio crea cuidadosamente la impresión de que la guerra entre latinos y troyanos fue un error que podría haberse evitado si el moderado y sabio latino hubiera prevalecido sobre la voluntad de Turno y Amata, quienes, como resultado de que Juno haya solicitado la ayuda de Alecto, están literalmente consumidos por la furia. Cabe destacar que Turno rechaza inicialmente el consejo de Alecto, pero finalmente él y la reina se convierten en enemigos de la misión civilizadora representada por Eneas y respaldada por Latino. De esta manera, Virgilio deja pocas dudas de que Eneas y los troyanos no son los culpables de la inminente guerra total. El primer día completo tras su llegada al reino de Latino, Eneas envía legados con ofrendas a Latino para pedirle que permita a los troyanos fundar pacíficamente un asentamiento. Eneas comienza de inmediato a esbozar la ciudad que tanto anhelan. Presentada a Latino, los legados solo piden un modesto asentamiento de los dioses del hogar, una franja de costa que no cause daño a nadie, aire y agua abiertos y libres para todos. Virgilio enfatiza continuamente la naturaleza pacífica de los troyanos, quienes, como bien sabe Latino, están destinados a triunfar sin importar los obstáculos. Así, la descripción que hace Eneas del lugar donde se establecerá la muralla de la futura ciudad refuerza el tema del orden, tan importante en este poema épico. Tras su caótica travesía, los troyanos solo anhelan establecerse en paz. Inmediatamente después del pasaje que describe la planificación de la ciudad por parte de Eneas, Virgilio detalla y describe las actividades de la casa de Latino, actividades que por supuesto simbolizan una sociedad
ordenada, la cual Eneas desea para sí mismo y su pueblo. Sin embargo, cuando Latino abdica de su cargo de rey, la sociedad latina se desordena y por lo tanto se vuelve vulnerable. Y así, cuando Turno jura marchar contra Latino, quien se ha negado a declarar la guerra a los troyanos, el gobierno del rey se ve totalmente socavado. Sus propios súbditos buscan en Turno el liderazgo. Por otra parte, la furia militante de Turno en la segunda mitad de la Eneida es la contraparte de la furia erótica de Dido en la primera mitad. Juntos, estos dos personajes se oponen en espíritu al obediente y abnegado Eneas, aunque Turno y Eneas son descritos como físicamente superiores a otros guerreros, individualistas espléndidos que siguen su propia voluntad hasta el exceso. El guerrero Rútulo y la reina cartaginesa encarnan formas de sentir y actuar que prevalecen en las epopeyas homéricas. La Eneida, sin embargo, aunque toma mucho de Homero, es una celebración del Estado romano, a cuyo futuro dominio de Dido y Turno deben ser sacrificados. En este libro séptimo, el primero de la segunda mitad de la Eneida se asemeja al libro primero en varios aspectos. Cada uno se dirige a la musa y en ambos libros la diosa Juno fomenta disturbios para frustrar a Eneas y a los troyanos. Así como Dido da la bienvenida a Eneas, también lo hace Latino, pero la armonía inicial, en ambos casos, es seguida por el antagonismo. Dido es herida por Cupido y se enamora perdidamente de Eneas, y Turno, excitado por Alecto, anula las intenciones pacíficas de Latino. Podemos resaltar también que abundan las similitudes entre otros personajes de la primera mitad del poema. Quizá la mayor sea la del rey Priamo, gobernante de Troya, y el rey Latino. Físicamente ambos son ancianos y débiles, y en el libro segundo Virgilio describe a Priamo como el anciano temblando de vejez. Asimismo, cuando los troyanos llegan a su tierra, Latino ya ha envejecido. En cuanto a su eficacia como gobernantes, ambos reyes son incapaces de detener la embestida de sus pueblos. Priamo encuentra refugio en los brazos de su esposa y Latino se encierra en su palacio, desligándose de toda responsabilidad por la gestión de su reino. Además, una vez que Dido y Amata se contagian de un deseo abrumador, siempre aparece la imagen del fuego, pero no solo se vincula a ambas mujeres, sino que cada una vaga por su respectiva ciudad en un estado de locura psicológica. El espíritu de la Ilíada se presenta en numerosos pasajes de la segunda mitad de la Eneida y se hace más evidente en el libro séptimo y en esta lista de guerreros convocados por Turno para luchar contra los troyanos. Los lectores romanos habrían comparado la catalogación de Virgilio con la de los guerreros griegos y troyanos del libro segundo de la epopeya de Homero. En la Eneida, la lista de guerreros y su linaje subraya la importancia que Virgilio otorgaba a las pietas o patriotismo y deber. Primero presenta a un combatiente y luego incluye su noble ascendencia. Por ejemplo, describe a los hermanos gemelos Catilo y Coras como descendientes de Argos por la descendencia de Anfiarao. En resumen, la catalogación de Virgilio demuestra el profundo respeto que él y sus contemporáneos sentían por las relaciones familiares y fundamento de una sociedad próspera.